Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Sean bienvenidos a un nuevo video tutorial de Soluciones. Como continuación del curso de Compact y Contabilidad y SQL Server, el día de hoy vamos a crear tres dashboards dinámicos completamente conectados con nuestro sistema de Compact y Contabilidad. Vamos a realizarlo en varios pasos para crear tablas dinámicas, segmentación de datos y gráficos dinámicos. Vamos a ver también un poco de una función muy interesante que pocos saben manejar, desref. Y vamos a hacer uso de controles de formulario, muy particularmente una barra de desplazamiento vertical. Vamos a crear tres auxiliares prácticamente. Uno que va a ser un auxiliar por cuenta general, uno en el que vamos a mostrar con ayuda, además de gráficos dinámicos, la información de una tabla dinámica. Vamos a hacer referencia a una tabla dinámica y obviamente, como todos los dashboards incluyen segmentación de datos, vamos a incluirlas. Y finalmente vamos a crear un dashboard por periodo, que prácticamente va a ser crear un auxiliar de movimientos por cuenta por mes. Y pues comenzamos. Primeramente tenemos que crear la conexión a SQL Server, por lo cual tenemos que tener abierto Management Studio. Para ubicar nuestro servidor necesitamos acceder al menú archivo, conectar explorador de objetos, y este es el nombre de nuestro servidor, que varía obviamente de acuerdo con la instalación del sistema de Compact y Contabilidad, que puede haber sido local o en red. En este caso es el que dice nombre del servidor y es este texto. Ya lo he copiado y nos dirigimos a la ficha datos, obtener datos externos desde otras fuentes, y elegimos la opción que dice desde SQL Server. Tenemos aquí un asistente para la conexión de datos, donde en el nombre del servidor vamos a presionar Control V para agregar el nombre del servidor. Vamos a utilizar la segunda opción que dice que utilicemos el nombre de usuario y la contraseña. Esa es la autenticación a través de SQL. Vamos a escribir el nombre de nuestro usuario, en este caso el de mayor nivel es SA, y la contraseña. Vamos a escribirla. Luego de que ya hayamos ingresado nuestros datos particulares, presionamos clic en siguiente. Y en esta parte de aquí es donde vamos a elegir la base de datos correspondiente de acuerdo con nuestro contribuyente con el que estemos trabajando. Damos clic en siguiente. Y en esta parte de aquí es donde vamos a crear el nombre de la conexión. Como pueden darse cuenta, tiene la terminación odc.odc. No vamos a borrar la extensión, vamos a borrar el resto del nombre del archivo. Vamos a poner uno que nos parezca conveniente. Yo voy a escribir dashboard d. Voy a copiar únicamente el nombre del archivo. En la siguiente parte voy a dar clic sobre la casilla de verificación, daré clic en sí, y finalmente en el nombre descriptivo voy a borrar lo que tenemos ahí y voy a presionar Control V. Ahora bien, voy a dar clic sobre finalizar, clic sobre propiedades, clic sobre definición. Vamos a guardar la contraseña dando clic sobre la casilla de verificación, clic en sí, y en la opción de tipo de comando vamos a seleccionar SQL. En la parte de texto de comando vamos a borrarlo, y yo ya tengo aquí nuestro query que vamos a utilizar, que obviamente se los voy a compartir a través de la descripción del video. Control C para copiarlo, Control V para pegarlo, y finalmente voy a dar clic sobre el botón que dice aceptar. Le voy a dar clic en sí, no importa. Ya tenemos seleccionada la celda A1 donde se va a crear la tabla que va a estar completamente conectada a SQL. Doy clic en aceptar. Se ha creado la tabla. Voy a recorrer esto para acá. Y con esta tabla es que ya vamos a trabajar nuestra información para crear nuestros dashboard. Vamos a crear una tabla dinámica. Ya tenemos nuestra base de datos. Voy a presionar tecla Alt V para insertar, VA.
Se ha seleccionado la tabla en automático y voy a dar clic sobre el botón que dice aceptar. Se ha creado nuestra tabla dinámica. Si queremos hacer un reporte un poco más limpio, podemos eliminar las líneas de cuadrícula. Para ello voy a presionar la tecla Alt, C, K. Y de esta manera ya se borraron las líneas de división dentro de nuestra hoja de cálculo. Si voy bajando los campos, por ejemplo el código en este caso es la cuenta. Podemos cambiarle el nombre, como lo hice, editándolo simplemente. Voy a bajar el nombre y voy a bajar al área de valores, cargos y abonos. Tal vez la información presentada de esta manera no es tan común utilizarla de esta manera, por lo que voy a utilizar el formato tabular de tabla dinámica. Voy a presionar Alt, JY, P, M, M, y aquí ya tengo la opción para mostrar en formato tabular. Presiono Enter y se muestra de esta manera. Aún así, todavía se muestra la información de una manera poco usual. Voy a quitar los subtotales con tecla Alt, JY, tecla T, y me aparece seleccionada la opción de no mostrar subtotales. Doy Enter y ya se han quitado los subtotales. Tenemos aquí ya nuestra tabla dinámica. Vamos a cambiar el diseño con Alt, JY, S. Y voy a seleccionar un diseño según mi preferencia. Voy a utilizar este. Doy Enter. Y ahora vamos a cambiar el formato de los campos de tabla dinámica, pero no lo voy a hacer a través de las celdas, sino a través del campo de tabla dinámica. Para ello me posiciono sobre el encabezado de mi tabla dinámica, doy doble clic y me aparece el siguiente cuadro de diálogo. Voy a presionar la tecla, voy a presionar Alt N y me aparece el siguiente cuadro de diálogo. Tecla Tab y voy a seleccionar contabilidad y voy a dar Enter. Aquí, como le he cambiado el nombre, lo puedo restaurar escribiendo cargos. Solo que debo de dejar un espacio, por lo tanto voy a presionar la barra espaciadora y luego voy a presionar clic sobre aceptar. De esta manera, vamos a hacer lo mismo para suma de abonos, doble clic. Ya de una vez cambio el nombre, borro suma de, fin, barra espaciadora. Bueno, aquí di un clic sin querer, pero voy a dar doble clic de una cuenta, formato de número, contabilidad y aceptar de nueva cuenta y ya se cambia el formato. Ya tengo aquí mi tabla dinámica que me va a servir para crear un primer dashboard. De hecho, voy a cambiar el nombre de la hoja, voy a presionar tecla Alt o HFC. De nueva cuenta, Escape Alt o HFC. Y aquí le voy a poner Dashboard 1. Un dashboard no estaría completo si no tuviera segmentaciones de datos. Para ello voy a presionar Alt sobre mi tabla dinámica, Alt, JZNN. Y aquí ya tenemos las opciones de segmentaciones de datos de acuerdo con los campos de nuestra tabla dinámica. Voy a seleccionar la opción de código presionando barra espaciadora y luego voy a dar clic sobre el botón que dice aceptar. Esta segmentación de datos la voy a arrastrar un poco hacia la derecha, y para poder apreciar un poco mejor nuestra tabla dinámica con nuestra segmentación de datos, vamos a cambiar el zoom. Voy a presionar tecla Alt N G O, tecla Tab y voy a cambiar a 65% y voy a presionar Enter. De esta manera seleccionamos nuestra segmentación de datos y nos vamos a opciones, y dentro del grupo de botones, en el menú, dentro de la ficha contextual, vamos a seleccionar aquí en columnas 4. Voy a seleccionar hasta 4 columnas. Voy a acomodar mi segmentación de datos para que la información se aprecie de mejor manera. Y voy a cambiar el diseño a mi segmentación. Yo voy a escoger
este color. Y aquí lo importante o lo trascendente de la segmentación de datos es que cuando yo presione clic sobre un código, se va a modificar mi tabla dinámica. Si yo doy clic sobre el icono de borrar filtro o presiono Alt C, bueno, en este caso presiono clic sobre borrar filtro, se va a borrar. De esta forma. Código, en este caso, equivale a cuenta. Entonces doy Enter. Aquí no se cambió. Aquí no se cambió, pero lo podemos cambiar en la parte de acá. En el cuadro dentro de segmentación de datos y ya se ha cambiado. Ahora bien, con esta información ya puedo agregar también un gráfico que se va a convertir en gráfico dinámico. Presiono Alt F1. Bueno, aquí pasó algo. Voy a borrar esto. Voy a cerrar, perdón. Y voy a presionar dentro de la tabla dinámica Alt F1. Y se ha agregado mi gráfico. Mi gráfico lo voy a acomodar. Y dentro de la ficha contextual diseño voy a cambiarlo. Ya lo selecciono. Lo ensancho un poco. Y de esta manera cuando yo presione clic sobre alguna cuenta se va a cambiar. Se va a modificar al mismo tiempo mi gráfico. Voy a borrar el filtro actual. Aquí ya tenemos un dashboard muy sencillo de crear, así de simple. Este prácticamente va a ser nuestro, bueno, voy a agregar una nueva fila, Shift, barra espaciadora, Control más, y a este dashboard le vamos a poner auxiliar por cuenta general. De hecho yo lo voy a copiar, voy a pegar, Control V. Voy a cambiar el tamaño de la letra y voy a cambiar el tipo de fuente. Y el color. Ya tenemos nuestro primer dashboard. Voy a crear uno nuevo voy a crear una nueva hoja presionando Shift F11. Voy a presionar Alt o HFC. Y con esto voy a cambiar el nombre a la hoja. Yo le voy a poner Dashboard 2. Voy a quitar las líneas de cuadrícula con Alt CK. Y voy a regresar a Dashboard 1 y voy a copiar los encabezados. Control C. Voy a pegarlos. Y aquí es donde voy a hacer referencia a la función desref. Desref prácticamente hace referencia a alguna celda, pero produciendo, digamos, una desviación en filas, en columnas y en el ancho y alto de nuestra celda. El día de hoy nos vamos a enfocar únicamente en producir una desviación. Podemos decir que desref, la parte de des, hace referencia a una desviación. Tú seleccionas una celda en específico y especificas la desviación a partir de una celda en específico. Ya en ese momento lo vamos a entender simplemente escribiendo la fórmula. Escribo igual, signo de igual, desref. Aquí nos dice que devuelve una referencia a un rango que es un número especificado de filas y columnas de una referencia dada. Presiono tecla Tab y voy a seleccionar de la tabla dinámica la celda A4, presiono coma, nuestro segundo argumento es 0, el que sigue es 0, y luego tengo que dar un grosor a mi celda, le pongo 1 y 1. Esto probablemente no tenga tanta trascendencia si no se hace de forma dinámica. Para ello yo en la celda E2 voy a escribir el número 1. Y dentro de mi función desref, en el segundo argumento que dice filas lo voy a sustituir por la celda E2. Voy a fijar esta celda con F4. Y si yo aquí cambio al número 2, en automático en mi fórmula desref
se va creando la desviación. A partir de la celda 4 quiero una desviación de 3 filas hacia abajo. Si yo pongo 4, si pongo 5, va cambiando. Aquí el efecto que queremos dar es que se cree una hoja de cálculo, una mini hoja de cálculo dentro de la propia hoja de cálculo. Y esto lo vamos a producir a través de un control de formulario. Para ello tenemos que tener habilitada la ficha programador. Nos dirigimos al grupo controles, al menú insertar y elegimos dentro de la segunda fila de nuestros controles de formulario el tercer elemento, el tercer icono que hace referencia a una barra de desplazamiento. La selecciono, dibujo la barra. En este caso, si yo hago más pequeña la celda y luego presiono Alt, se ajusta al tamaño o al ancho de la columna. Para que funcione mi control de formulario, tengo que vincularlo a una celda. En este caso voy a utilizar E2. Para ello, presiono clic derecho sobre mi control de formulario, sobre formato de control, y en vincular con celda voy a elegir la celda E2. Vamos a establecer un mínimo en 1 y un máximo en 14. Para este ejemplo, presiono clic en el botón que dice aceptar y en automático se cambia al valor mínimo. Si yo voy aumentando, de manera intuitiva podemos ver cómo se va produciendo el efecto de cambio. Ahora, para que simulemos que estamos dentro de una hoja de cálculo, voy a seleccionar de A5 hasta la columna D y hasta la fila 11. Presiono F2 y presiono Control Enter. De esa manera he bajado la fórmula. Y cuando yo utilizo mi barra de desplazamiento vertical, se produce el efecto deseado. Vamos a tratar de eliminar este error que aparece aquí, en el que nos aparecen ceros en lugar de información, porque se ha llegado al final de la tabla dinámica. En esta parte de aquí hemos llegado al final de la tabla dinámica, a la cual estamos haciendo referencia. Para eliminarlo voy a hacer uso de la función si. Voy a anidar desref dentro de la función si. Presiono F2. Después del signo de igual, escribo si. Ya está aquí nuestra función si. Presiono tecla tab. Voy a copiar toda la función desref desde el comienzo del nombre de la función hasta el paréntesis de cierre. Para ello presiono Shift, Fin y presiono Control C. Y aquí voy a decir, si mi fórmula desref hace referencia a un valor 0, yo escribo desref si es igual a 0, si el valor de desref es igual a 0, coma, abro y cierro comillas. Esto es equivalente a decir que no pongas nada, o sea que dejes la celda vacía, coma, control V. Entonces sí devuélveme el valor en caso de que no sea igual a 0. Voy a cerrar paréntesis, presiono Enter. Y para que se note el efecto, entonces presiono Shift, Control, flecha hacia la derecha, sin dejar de presionar Shift ni Control, presiono flecha hacia abajo. Presiono F2 y luego presiono Control Enter. De esta manera he dado solución al aparente error de que nos aparezcan ceros. Este es un dashboard así a simple vista muy sencillo. Vamos a hacerlo un poquito, solo un poco más difícil, añadiendo un gráfico dinámico, pero a partir de este rango de datos. Ya a partir de A4 yo presiono al F1. En este caso, si se dan cuenta, aquí hay espacios. Para resolverlo, entonces yo suprimo mi gráfico y voy a seleccionar todo el rango y presiono al F1. Me vuelve a aparecer esto. ¿Qué pasa aquí? Aquí debería haber valores y por eso se lo está saltando. Voy a hacer algo un poco extraño. Voy a agregar ceros donde no deberían, tan solo para crear el gráfico.
Voy a presionar entonces de nueva cuenta al F1 y ya tengo aquí mi gráfico. Después de ello, para volverlo a la normalidad, simplemente selecciono, presiono F2 y control Enter. De esta manera, ya está como debería. Al título del gráfico lo podemos cambiar. No nos vamos a complicar la existencia. Aquí simplemente le vamos a poner auxiliar con texto directamente escrito, así de esta manera. Y por supuesto, no sería un dashboard si no tuviera segmentación de datos, por lo cual vamos a copiar la que teníamos en la parte de cuenta. Yo lo copio, control C, nos regresamos a dashboard 2 y pegamos la segmentación de datos. Para distinguirla, pues vamos a cambiar el diseño. En opciones voy a escoger un color verde para este caso, y para que se pueda apreciar de mejor manera mi dashboard voy a presionar Alt NGO, tecla Tab 65, en 65% de zoom. Voy a mover mi gráfico en la parte de abajo porque es posible, y mi segmentación de datos la voy a desplazar hacia la izquierda. Aquí creamos un gráfico de barras. Vamos a cambiar el tipo de gráfico. Selecciono mi gráfico, me voy a la ficha diseño. Dentro del grupo tipo presiono clic sobre el botón que dice cambiar tipo de gráfico y voy a escoger un gráfico de barras. Ya lo tenemos aquí, presiono aceptar y voy a cambiar el diseño de mi gráfico. Lo voy a poner en ese color. Puedo seleccionar las etiquetas y cambiarles el color. Lo voy a cambiar a negro. Esa la voy a cambiar. Probablemente pues lo pueda cambiar a otro color. Lo pongo en negro. De esta manera para que se pueda apreciar. Y aquí el detalle es cuando utilizamos la barra de desplazamiento y lo combinamos con nuestra segmentación de datos. De igual manera, si no quieren apreciar los números, pueden borrar las etiquetas, las suprimen. Borramos el filtro y simplemente nos desplazamos haciendo la simulación de nuestra hoja de cálculo dentro de otra hoja de cálculo. Finalmente, vamos a crear otro dashboard similar al de auxiliar por cuenta general. De hecho, vamos a copiar la hoja. Voy a presionar Control Shift, doy clic sobre mi hoja dashboard 1 y me desplazo hacia la derecha. De esa manera he hecho una copia. Le cambio el nombre, le voy a poner dashboard 3 y de hecho voy a acomodar las otras dos hojas y este va a ser dashboard 3. Aquí lo único que vamos a hacer es añadir el campo periodo a filas, y para solucionar este error de espacios que aparece dentro de mi tabla dinámica voy a presionar Alt JY P R y de esta manera se repiten todos y cada uno de los campos. Estamos trabajando sobre Office 2000, sobre Office 365. Vamos a agregar otra segmentación de datos dentro de mi tabla dinámica. Seleccionando mi tabla dinámica presiono Alt JZNN. Voy a añadir periodo. Voy a dar clic en aceptar. Mi segmentación de datos la desplazo hacia la derecha y en este caso vamos a prescindir de este gráfico. Lo voy a borrar. Y a periodo, la segmentación de periodo la bajo justo después de cuenta. Me voy a la ficha opciones y voy a acomodarlo en 3 columnas. Voy a acomodar mi segmentación de datos. Puedo ensancharlo un poco más y puedo cambiar el diseño. Y de esta manera tenemos un dashboard. El primer dashboard es auxiliar por cuenta general.
El siguiente, habíamos acordado que sea, bueno, aquí le podemos poner dashboard, simplemente auxiliar. Bueno, vamos a copiar el título, perdón. Auxiliar cuenta general dinámico. Y al tercer dashboard le voy a poner auxiliar por cuenta y periodo. De esta manera, si yo doy clic sobre la segmentación de datos de la cuenta, prácticamente estoy teniendo aquí un auxiliar de movimientos, cargos y abonos por periodo. Si en lugar de ello doy clic sobre periodo, pues tengo un auxiliar general por periodo, un auxiliar de las cuentas afectadas. Y pues con esto ya finalizamos este video. No olviden darle like al video, suscribirse, compartir o comentar, para yo poder subir más videos como este o mejores. Nos veremos en un próximo video. Hasta la próxima.